Hola a todos, en este video vamos a ver algunos ejercicios del trabajo práctico número 4, el cual comprende los temas ecuaciones y desigualdades. En este video solamente vamos a resolver o a plantear la resolución de los ejercicios 4, 5 y 6 de este trabajo práctico que refieren más que nada a ecuaciones cuadráticas. Comencemos. En este enunciado se les proponen en cada inciso diferentes ecuaciones y se pide llevarlas a la forma a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Luego se pide resolver estas ecuaciones cuadráticas usando el método de completar cuadrados. Y por último, verificar cuando sea posible las propiedades de las raíces de cada ecuación. Comencemos entonces con el primer inciso. De hecho, va a ser el único que voy a resolver en este video. Y con lo primero que se pide en este enunciado. ¿Sí? Se nos pide pasarlo a la forma a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Yo lo que hice es volverlo a copiar, lo llevemos a la forma en la que nos pide. Entonces, en este primer inciso no hay demasiadas cuentas que hacer. Lo único que tenemos que hacer es despejar el miembro derecho y dejarlo en 0. Así que lo que vamos a hacer es sumar en ambos miembros los opuestos de los términos que aparecen en el miembro derecho para que nos quede igualado a 0. Entonces, como lo dije, sumando los opuestos de los términos del miembro derecho en ambos miembros, nos va a quedar esta cuenta para hacer. Entonces todo lo que hay en el miembro derecho va a quedar en 0 y va a quedar el miembro izquierdo como 2x al cuadrado más 4x menos 3 igual a 0. Entonces de esa manera esto ya se parece a cómo nos pedían que esté expresada la ecuación y podemos identificar que el coeficiente principal va a ser a igual a 2, el coeficiente del término lineal va a ser b igual a 4 y el término independiente va a ser c igual a menos 3. Bien. Con estos tres datos ustedes ya podrían utilizar la fórmula resolvente que normalmente utilizamos desde la secundaria para obtener las raíces de esta ecuación, pero en este caso los ejercicios de práctico están orientados a que se resuelva usando el método de completar cuadrados. En todo caso, ustedes pueden verificar luego que les van a dar las mismas soluciones que las que proponemos aquí. Bien, entonces comencemos con el inciso B. Acá volví a copiar lo que obtuve recién, la ecuación que nos dieron originalmente en el inciso 1, la ecuación equivalente a la primera que obtuve, nada más que ya está de la forma a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, y los valores de los coeficientes que nos interesan. Bien, entonces empecemos. ¿Cómo vamos a completar cuadrados para poder encontrar las raíces de esta ecuación? Para comenzar, siempre pedimos en el método de completar cuadrados que en la ecuación cuadrática el coeficiente principal sea 1. Para lograr eso, nosotros lo que tenemos que hacer es multiplicar a ambos miembros por el inverso multiplicativo de a. Recuerden que en una ecuación cuadrática siempre va a ser el coeficiente principal a distinto de 0. Por lo tanto, como es distinto de 0, va a admitir un inverso multiplicativo. Como admite un inverso multiplicativo, podemos multiplicarlo en ambos miembros. Entonces, de esta manera, el inverso multiplicativo de 2 va a ser un medio. Voy a multiplicar un medio por todo el miembro izquierdo y un medio por 0. Entonces, en el miembro derecho, un medio por 0 me va a dar 0. Y en el miembro izquierdo voy a tener que distribuir un medio por cada uno de los términos. Entonces, un medio por 2x al cuadrado me va a dar x al cuadrado. Un medio por 4x me va a dar 2x. Un medio por menos 3 me va a dar menos 3 medio. Bien.
Entonces ahora lo que tengo es una ecuación cuadrática equivalente a la que me dieron, pero con un coeficiente principal igual a 1. Lo segundo que voy a hacer ahora es pasar este término independiente que nos ha quedado hacia el otro miembro. Entonces voy a sumar el opuesto del término independiente en ambos miembros para que desaparezca de la izquierda y pase a estar en la derecha. Entonces, sumando 3 medios en ambos miembros, voy a tener que x al cuadrado más 2x tiene que ser igual a 3 medios. Perfecto. Entonces, ahora el siguiente paso va a ser formar un trinomio cuadrado perfecto en el miembro izquierdo. Para eso, lo que hacemos es sumar en ambos miembros la mitad del coeficiente del término lineal. Si observamos acá tenemos término cuadrático, el término lineal va a ser 2x, su coeficiente va a ser 2. La mitad de ese coeficiente, o sea 2 dividido 2 y elevado al cuadrado, va a ser lo que voy a sumar en ambos miembros. Entonces me va a quedar esta igualdad de acá. Bien, haciendo las cuentas, entonces me va a quedar x al cuadrado más 2x más 1 al cuadrado igual a 3 medios más 1. Lo que va a quedar acá en el miembro izquierdo va a ser un trinomio cuadrado perfecto, el cual tenemos que factorizar. Bien, acá simplemente hice la suma de los racionales 3 medios más 1. Factorizando el trinomio cuadrado perfecto que se formó en el miembro izquierdo, por si no se acuerdan cómo se factorizaba un trinomio cuadrado perfecto, se los dejo escrito acá. Un trinomio cuadrado perfecto va a ser una expresión de esta forma, es decir, son 3 términos, por eso se llama trinomio, donde uno de ellos es un cuadrado, mejor dicho, 2 de ellos son un cuadrado, y el tercero va a ser el doble del producto de las bases de esos cuadrados. Acá tengo a al cuadrado y acá tengo b al cuadrado. Y en el medio, no necesariamente siempre tiene que estar ubicado así, acuérdense que la suma es conmutativa, pero suele presentarse así el trinomio. En el medio lo que tengo es el doble producto de las bases de estos cuadrados. Entonces, si tengo una expresión de esta forma, entonces esa misma expresión puede ser escrita como el cuadrado del binomio a más b. ¿Sí? Si ustedes desarrollan este binomio al cuadrado o si hacen a más b por a más b, van a obtener este trinomio que tienen acá. O sea que lo que estamos haciendo acá es identificar una... mejor dicho, primero hemos construido una expresión de esa manera y una vez que la tenemos construida identificamos quiénes son el A y el B mayúscula que estamos usando en la fórmula. Entonces, en este caso, el que estaría jugando el papel de A mayúscula sería X, el que estaría jugando el papel de B mayúscula sería 1, y en el medio tendríamos el doble producto de X por 1, que es 2X. Entonces esto tiene esta forma y puede ser escrito entonces como X más 1 elevado al cuadrado, y eso es igual a 5 medios. ¿Sí? Y si tienen dudas pueden verificarlo distribuyendo al hacer el producto x más 1 por x más 1, van a ver que les va a dar esta expresión, o también pueden desarrollar el cuadrado de este binomio, si se acuerdan que la fórmula justamente les va a dar esto. Bueno, bien, lo que observo acá es que tengo una expresión elevada al cuadrado igual a una expresión que es positiva. Y recuerden que todo número elevado al cuadrado es positivo o cero. Entonces, es lo mismo que decir que va a ser no negativo. Y al no ser negativo se puede aplicar raíz cuadrada en ambos miembros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el paso siguiente.
Raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado tiene que ser igual a la raíz cuadrada de 5 medios. Y eso me asegura, perdón, y de eso estoy seguro por el hecho de que ambos términos son no negativos. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es utilizar la propiedad de valor absoluto. Por propiedad de valor absoluto, para todo x perteneciente a los reales, la raíz cuadrada de x al cuadrado es lo mismo que el valor absoluto de x. Entonces, si tengo raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado, eso es lo mismo que el valor absoluto de x más 1. Entonces tengo esta igualdad. Valor absoluto de x más 1 igual a la raíz de 5 medios. Bien, pero entonces ahora para despejar la x voy a tener que utilizar otra propiedad de valor absoluto. La propiedad de valor absoluto que voy a utilizar va a ser esta. Para todo x perteneciente a los reales y k positivo, el valor absoluto de x es igual a ese número k positivo solo si x coincide con el k, o sea, si x es igual a k o si x es igual al opuesto de k. Bueno, en este caso, como tengo x más 1, lo que voy a hacer es plantearme que esta igualdad se va a cumplir si es que x más 1 es igual a la raíz de 5 medios o x más 1 es igual al opuesto de la raíz de 5 medios. Entonces, en esta disyunción voy a estar... Entonces de esta disyunción voy a poder obtener los dos valores para x. Uno de los valores para x va a ser menos 1. Lo único que hice es sumar el opuesto de 1 en ambos miembros. Entonces lo que hago es obtener que x es igual a menos 1 más raíz de 5 medios o x es igual a menos 1 menos raíz de 5 medios. Bien. Entonces x1 va a ser igual a esto y x2 va a ser igual a esto otro. Simplemente lo que estoy haciendo en este otro paso es racionalizar esta expresión raíz de 5 medios para que quede un poco más fácil de operar para para futuros ejercicios, para lo que nos piden después. Bien, lo que hago para racionalizar esto, bueno, es distribuir la raíz. Raíz de 5 medios va a ser raíz de 5 sobre raíz de 2. Y a la vez multiplico por 1, pero este 1 está disfrazado de raíz de 2 sobre raíz de 2. Entonces, de esa manera, al multiplicar numerador con numerador, o sea, raíz de 5 por raíz de 2, obtengo raíz de 10 en el numerador. Y en el denominador, al multiplicar raíz de 2 por raíz de 2, obtengo raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Entonces, x1 va a ser menos 1 más raíz de 10 sobre 2. Y x2, a través del mismo proceso, va a ser menos 1 menos raíz de 10 sobre 2. Bien, entonces de esa manera acabo de obtener las raíces x1 y x2 a través del método de completar cuadrado. Que repasemos, tiene un par de pasos fundamentales. El primero es verificar que el coeficiente principal sea 1. Si no lo es, multiplicamos ambos miembros por el inverso de a, que es lo que hice apenas comencé. Luego paso el término independiente para el otro miembro y una vez que tengo el término independiente para el otro miembro, identifico el término lineal que quedó en el miembro izquierdo y sumo en ambos miembros la mitad del coeficiente de este término elevado al cuadrado. Y de esa manera obtengo un trinomio cuadrado perfecto que factorizo y obtengo un binomio al cuadrado igual a un número. Bien, en este caso nos dio que ese binomio al cuadrado era igual a un número positivo y se pudo aplicar raíz cuadrada en ambos miembros y luego seguir
razonando a través de propiedades de valor absoluto y llegar a que en este caso esta ecuación tiene dos raíces reales y distintas. Bien, pasemos al inciso C, donde nos pide verificar cuando sea posible las propiedades de las raíces de cada ecuación. Esta aclaración de cuando sea posible se refiere a cuando tengamos raíces. Si no tenemos raíces, no tenemos propiedades que verificar, al menos raíces reales, que son las que tratamos nosotros en la materia. Bien, en nuestro caso nos dieron estas raíces que son irracionales, pero sin embargo se puede operar y se puede verificar las propiedades que nos piden. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, acá me había olvidado de escribir el conjunto solución. El conjunto solución va a estar formado por estos dos valores que obtuve para x. Bien, propiedades de las raíces. Dada una ecuación cuadrática a por x cuadrado más b por x más c igual a 0 con a distinto de 0 y sus soluciones x1 y x2, se cumplen las siguientes relaciones. Si sumamos las raíces x1 más x2, eso nos da menos b sobre a, es decir, la suma de las raíces nos da el opuesto del coeficiente del término lineal sobre el coeficiente principal. Y el producto de esas raíces, o sea x1 por x2, nos tiene que dar c sobre a, o sea, nos tiene que dar el término independiente sobre el coeficiente principal. Bien, verifiquemos que estas propiedades se cumplan con estas raíces, aunque tienen una pinta medio rara, pero van a ver que no es nada difícil operar con estos números. Bueno, para empezar tenemos que ver cuáles son nuestros datos, ¿no? Habíamos dicho que los coeficientes a, b y c de nuestra ecuación eran 2 para a, 4 para b y menos 3 para c. Y las raíces que obtuvimos eran x1 y x2, acá escritas, menos 1 más raíz de 10 sobre 2 y menos 1 menos raíz de 10 sobre 2. Bien, cuando hago menos b sobre a, como b es 4 y a es 2, entonces esto me va a dar menos 4 sobre 2, que es igual a menos 2. Entonces, esta cuenta tiene que dar menos 2. Veamos si la suma de las raíces también me da menos 2. x1 más x2 va a ser, obviamente, estas dos cosas sumadas. Bueno, como en estas dos cosas, fíjense que si yo sacara estos paréntesis que escribí acá para diferenciar solamente el x1 del x2, como ambos tendrían un signo positivo antes del paréntesis, no va a alterar en nada los signos de adentro, entonces raíz de 10 sobre 2 y menos raíz de 10 sobre 2 se van a cancelar porque son opuestos entre sí, entonces menos 1 se va a sumar con menos 1 y me va a quedar igual a menos 2. Por lo tanto, la suma de las raíces me da menos 2 y menos b sobre a también me da menos 2, o sea que se cumple la primera propiedad. Veamos la segunda. Cuando hago c sobre a, tengo término independiente sobre coeficiente principal. Nuestro término independiente era menos 3 y nuestro coeficiente principal era 2. Entonces eso me da igual a menos 3 medios. Cuando hago x1 por x2 voy a tener que aplicar la propiedad distributiva acá. Entonces, si x1 era este número, menos 1 más raíz de 10 sobre 2 y x2 era menos 1 menos raíz de 10 sobre 2, en el producto, al distribuir menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. Menos 1 por menos raíz de 10 sobre 2 me va a dar más raíz de 10 sobre 2. ¿Sí? Porque estoy haciendo menos por menos más.
Cuando hago raíz de 10 sobre 2 por menos 1 me va a dar menos raíz de 10 sobre 2, y cuando hago más raíz de 10 sobre 2 por menos raíz de 10 sobre 2, como tengo signos contrarios me va a quedar negativo, pero me va a quedar raíz de 10 sobre 2 elevado al cuadrado. Una vez más me han quedado dos términos con signos contrarios y voy a tener que cancelarlos. Entonces aquí me va a quedar 1 menos esto, que al distribuir el cuadrado en este cociente me va a quedar raíz de 10 al cuadrado, que es 10, y 2 al cuadrado, que es 4. Entonces, el producto x1 por x2 me da 1 menos 10 cuartos, que simplificando 10 cuartos, sacándole la mitad a cada uno, me da 5 medios. Y restando 1 menos 5 medios, como 1 puede ser escrito como 2 dividido 2, entonces me va a quedar 2 medios menos 5 medios menos 3 medios. O sea que me da exactamente lo mismo que al haber hecho C sobre A. O sea que se verifican las propiedades de las raíces. Bien. Ahora lo que me gustaría mostrarles es algunas cuestiones que refieren a otro tipo de soluciones que van a poder encontrar si resuelven los otros incisos de este ejercicio. Pero lo que voy a hacer es no resolver el resto de los ejercicios, sino modificar un poco esta ecuación para que se den los otros casos de tipos de soluciones que pueden haber en una ecuación cuadrática. Pero antes repasemos algunas cuestiones que tienen que ver con el uso de la fórmula resolvente para poder resolver esta ecuación cuadrática que les dije que ustedes podrían utilizarlas para verificar que les da estas raíces que yo obtuve completando cuadrados. Bien, la fórmula resolvente es esta. La fórmula para las raíces nos da menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. De hecho, esta fórmula se demuestra en la teoría a través del método de completar cuadrado aplicado a la fórmula general para una ecuación cuadrática. Bien, lo que me interesa de acá es hablar de la naturaleza de las raíces. Para eso voy a necesitar definir el discriminante. El discriminante es esta expresión que tengo dentro de la raíz cuadrada, que normalmente la expresamos con la letra griega delta mayúscula, que va a ser b cuadrado menos 4 por a por c, es lo que le llamamos discriminante, y esto nos sirve para determinar la naturaleza de las raíces de una ecuación cuadrática. Si ese discriminante, o sea, si esta expresión nos daba positivo, las soluciones son reales y distintas. En el caso de la ecuación que yo resolví, el discriminante les tiene que dar positivo, por eso nos dio dos raíces reales distintas entre sí. El segundo caso es que nos pueda dar que el discriminante es nulo. En ese caso la solución es única, o sea, x1 y x2 van a ser la misma raíz. Y en el último caso, en el que el discriminante es negativo, la ecuación no tiene soluciones en los reales. Bien, de esa manera nosotros nos dábamos cuenta utilizando el discriminante. Pero ¿qué pasa si, como en el enunciado nos piden no utilizar la fórmula resolvente, no utilizar el discriminante? Bueno, en ese caso voy a tener que ver en qué momento del método de completar cuadrado me puedo dar cuenta si se trata de raíces dobles, de solución única o de ninguna solución en el conjunto de los reales. Bien, lo que yo hice es modificar esta ecuación solamente modificándole el término independiente, es decir, estoy trabajando sobre otra ecuación, no sobre la misma, ni sobre una equivalente ni nada. No me van a dar las mismas soluciones, me van a dar los otros dos casos, o sea, un caso de
raíz doble, y otro caso de raíces que no son reales, o en este caso, en esta materia no consideramos raíces complejas, así que vamos a decir que no tiene solución en los reales. Bien, proponiendo una modificación en la ecuación dada, podemos observar cómo identificar los casos 2 y 3 si resolviéramos con el método de completar cuadrado. Solamente escribí lo que acabo de decir al aire recién. Bien, voy a proponerles la ecuación esta, que simplemente es la ecuación anterior, pero le modifiqué el menos 3 por un 2. Esto va a modificar la solución también. Fíjense, tengo 2x al cuadrado más 4x más 2 igual a 0. Bien, si yo quiero completar cuadrados acá, lo primero que tenía que hacer era obtener una ecuación con un coeficiente principal igual a 1. Entonces voy a multiplicar por el inverso de 2 en ambos miembros, o sea, multiplicar por un medio en ambos miembros, y voy a obtener la mitad de 2 me va a dar 1, entonces voy a tener x al cuadrado como primer término, la mitad de 4x me va a dar 2x y la mitad de 2 me va a dar 1. O sea que voy a tener 2x como término lineal y 1 como término independiente. Bien, los siguientes pasos, estos de pasar el término independiente para la derecha y luego completar el trinomio cuadrado perfecto para formar el binomio al cuadrado, no hacen falta porque ya acá en el miembro izquierdo tengo un trinomio cuadrado perfecto. Justamente tengo x al cuadrado, tengo 1 al cuadrado y en el medio tengo 2 por x por 1, que sería 2x. Entonces esto ya puede ser factorizado como x más 1 al cuadrado igual a 0. Y fíjense que acá yo puedo decir este cuadrado va a ser igual a 0 si solo si lo que tengo acá se hace igual a 0. ¿Y cuando se hace igual a 0? Lo de dentro del paréntesis, cuando x valga menos 1. Entonces existe un único valor tal que esta ecuación de acá se va a cumplir, se vaya a hacer verdadera. Entonces vamos a tener el caso de raíz doble. x1 y x2 son iguales entre sí y valen menos 1. En ese caso, entonces, nuestro conjunto solución va a ser igual a un conjunto unitario que solo contiene al menos 1. Entonces, lo que podemos decir es, si al factorizar el trinomio cuadrado perfecto queda igualado a 0, en este caso, acuérdense que en el método de completar cuadrado siempre vamos a tener que formar un trinomio cuadrado perfecto. Si ese trinomio cuadrado perfecto al factorizarlo, bueno, nos queda igualado a 0, estamos ante un caso de raíz doble. Veamos el otro ejemplo. Si yo a esta ecuación la modifico, simplemente le cambié el signo. En vez de poner menos 3 como término independiente, puse más 3. Eso nos da otra ecuación distinta, donde nos vamos a encontrar con el caso en que no existan raíces reales. En este paso estoy multiplicando por un medio en ambos miembros, o lo que es lo mismo también dividir todos los términos por 2, entonces me va a quedar x al cuadrado más 2x más 3 medios igual a 0. Bueno, entonces, bien, voy a tener, cuando pase el término independiente para el miembro derecho, sumando el opuesto en ambos miembros, voy a tener que x al cuadrado más 2x tiene que ser igual a menos 3 medios. Ahora, sumando la mitad del coeficiente del término lineal al cuadrado, me va a dar 1 al cuadrado, que es 1, y lo tengo que sumar en ambos miembros. Entonces, de esta manera formo el trinomio cuadrado perfecto en el miembro izquierdo. Pero lo que pasa en este caso va a ser que cuando factorice este trinomio cuadrado perfecto, que me va a quedar x más 1 al cuadrado, me va a quedar igualado a algo negativo en este caso. Bueno, si me queda igualado a algo negativo, voy a notar que ningún número real elevado al cuadrado puede dar negativo.
entonces no va a existir ningún número real que cumpla esta ecuación. Por lo tanto, el conjunto solución es igual a vacío si estábamos buscando soluciones dentro del conjunto de los números reales. Bien, esto era para explicarles cómo identificar los casos de ninguna solución o de solución única cuando están resolviendo con el método de completar cuadrado. Bien, le quedan el resto de los incisos para que los piensen ustedes. Me gustaría volver sobre el enunciado, era como para decirles más o menos cómo operar, porque acuérdense que tienen que llevarlo a esta forma: a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0. Entonces, en el primer inciso estaba fácil, lo único que teníamos que hacer era pasar todo el miembro derecho hacia la izquierda y acomodar para poder ver esto. En los demás, a lo sumo van a tener que aplicar propiedad distributiva para poder identificar término cuadrático, término independiente y el término lineal. A lo mejor se les puede complicar en este caso, pero les aseguro que aunque aquí aparezca un x al cubo, si es una ecuación cuadrática, ustedes traten de distribuir y acomodarlo convenientemente para que tenga esta forma y luego seguir los pasos que yo he seguido en la diapositiva, donde expliqué el método de completar cuadrados para poder resolver. Bueno, en este ejercicio nos pide encontrar las soluciones de las siguientes ecuaciones incompletas sin utilizar la fórmula cuadrática. Bueno, antes que nada me gustaría aclarar qué significa que una ecuación cuadrática esté incompleta. Bueno, una ecuación de esta forma es cuando tiene la forma de una ecuación cuadrática, o sea, la forma a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, con a distinto de 0, siempre para que sea una ecuación cuadrática, y b es igual a 0 o c es igual a 0. Bueno, esto se nos va a dividir en tres casos, en el que ambos, o sea, tanto el coeficiente del término lineal como el término independiente van a ser nulos, o en el que uno sea nulo y el otro no. Vamos a analizar cómo resolver en cada uno de los casos y yo no les voy a resolver ninguno de estos ejercicios, simplemente les voy a dejar planteados y les voy a sugerir de qué casos estamos hablando en cada inciso. Bien, como les dije, puede pasar que ambos sean ceros. Si acá dice b igual a 0 o c igual a 0, acuérdense que en la disyunción, esta disyunción no es excluyente, por lo tanto se permite el caso en el que ambas cuestiones sean verdaderas, o sea que b sea igual a 0 y c sea igual a 0. Bien, en ese caso tendríamos solamente a por x al cuadrado igual a 0. Si se fijan acá, si b es 0, esto desaparecería. Si c es 0, esto desaparecería. Por lo tanto, tendríamos a por x al cuadrado igual a 0. Como a es distinto de 0, podría multiplicar por su inverso en ambos miembros. Entonces me quedaría x al cuadrado igual a 0. Pero esto solo se cumple, esto se cumple en realidad solo si x es igual a 0. Entonces, este caso no es tan interesante. La única solución que tenemos es x igual a 0. Veamos qué pasa en los demás. Bien, acá puse el conjunto de solución. Si b es distinto de 0 y c es igual a 0, veamos acá. Entonces, esto no va a desaparecer. El término lineal no va a desaparecer. Va a desaparecer el término independiente. Entonces, tendríamos algo de esta forma. Bien, en ese caso podemos aplicar factor común o propiedad distributiva, sería lo más formal de decir, reescribiendo esta expresión como x por a por x más b, ya que aparece x multiplicando en los dos términos. Pero como esto es un producto que me da igualado a 0, entonces yo voy a razonar que este producto es igual a 0 si solo si x, que es uno de los factores, es igual a 0, o
a por x más b es igual a 0, que es el otro factor. Entonces, de esta disyunción ya tengo una de las soluciones, que es que x sea igual a 0. La otra solución va a venir de resolver esta ecuación que es lineal. Como a es distinto de 0, recuerden que esto es una condición para que sea una ecuación cuadrática, entonces la ecuación lineal que nos quedó como uno de los factores admite solución única. Y la solución única va a ser x igual a menos b sobre a, si ustedes despejan x de acá. Entonces vamos a tener dos posibles soluciones, que x sea igual a 0 o que x sea igual a menos b sobre a. Entonces nuestro conjunto de solución va a tener dos soluciones y van a ser soluciones reales y distintas. ¿Por qué? Porque nosotros aclaramos que b era distinto de 0 y fíjense que si b es distinto de 0, este de acá no va a poder ser 0, por lo tanto las dos raíces son reales y distintas. Bien. Veamos el caso en el que el término independiente sea distinto de 0, pero el término lineal, el coeficiente del término lineal sea igual a 0, por lo tanto no haya término lineal. Entonces vamos a tener algo de esta forma: a por x al cuadrado más c igual a 0. Bueno, en ese caso podría restar en ambos miembros el término independiente. De esa manera me queda a por x al cuadrado igual a menos c. Y como a es distinto de 0, posee un inverso multiplicativo, entonces multiplico por el inverso en ambos miembros, me queda x al cuadrado igual a menos c sobre a. Y acá voy a tener que tener mucho cuidado con el tema de los signos, porque recuerden que tengo un cuadrado en el miembro izquierdo. Entonces, si la expresión esta menos c sobre a es negativa, entonces el conjunto de soluciones es vacío. Porque fíjense, si menos c sobre a me da negativo, es imposible que un número real elevado al cuadrado me dé negativo. Entonces esto jamás se va a cumplir, la ecuación no tiene soluciones. Si menos c sobre a es mayor que 0, entonces voy a poder aplicar raíz cuadrada en ambos miembros. Y voy a tener que la raíz cuadrada de x al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de menos c sobre a. Entonces el valor absoluto de x va a ser igual a la raíz cuadrada de menos c sobre a. Como esto es positivo, lo de adentro de la raíz, entonces la raíz cuadrada va a existir dentro del conjunto de los números reales. Y bueno, y esto va a pasar obviamente si solo si x es igual a raíz cuadrada de menos c sobre a o x es igual a menos raíz cuadrada de menos c sobre a. Entonces en ese caso tendría dos raíces reales. Bien, con eso entonces termino la explicación de en cuanto a lo teórico y lo que les va a servir también para poder resolver esto. ¿Por qué les digo que no les voy a resolver? Porque la verdad que es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es pensar en qué casos me encuentro. Fíjense, en el primer inciso ustedes no tienen término independiente. Entonces tendrían término cuadrático y término lineal. O sea, están en el caso en el que b es distinto de 0 y c es igual a 0. O sea que van a razonar de esta manera. En el segundo caso, si ustedes restan en ambos miembros 26, bueno, les va a quedar x al cuadrado más un número igualado a 0. O sea, no va a aparecer acá el término independiente. O sea que estarían en el caso de acá, en el tercer caso, y van a razonar de esta manera. En el tercero, fíjense que si pasan restando x, van a tener x al cuadrado menos x igual a 0. En ese caso faltaría el término independiente. Volvemos al segundo caso. En el último caso estaría faltando el término lineal, entonces estarían en el tercer caso. Bien. Último ejercicio que voy a explicar en este video.
Bueno, en el ejercicio 6 se les dan ya problemas donde van a tener que razonar sobre todo lo que venimos hablando, sobre cómo resolver ecuaciones cuadráticas y obtener sus raíces, sobre las propiedades de las raíces, es decir, la suma de las raíces, el producto de las raíces y cómo se relacionan estos números con los coeficientes que aparecen en la expresión de la ecuación. Bien. Yo lo único que voy a hacer en este video es resolver únicamente el inciso B, el cual nos dice: si la ecuación 3x al cuadrado más b por x menos 2 más 1 es igual a 0, tiene como raíces dos números que sumados dan como resultado 6, nos piden encontrar el valor de b. Me interesó este inciso porque probablemente nos confundamos esta b minúscula con el término independiente. No podemos considerarlo todavía como el término independiente, simplemente es un parámetro nada más. Entonces yo, para no confundirme con el término independiente, cuando vaya a expresarlo de la forma general de una ecuación cuadrática, voy a utilizar letras mayúsculas. Bien, acá reescribí la ecuación, nada más voy a reescribir los datos. Acá me están, en el enunciado me están diciendo que la suma de las dos raíces me tiene que dar 6. Entonces, esto es lo que escribí acá. Posee dos raíces x1 y x2, tales que si las sumo, el resultado me da igual a 6. Nos preguntan cuál es el valor de b. Bien. Estoy simplemente reescribiendo la ecuación y lo que voy a hacer es distribuir acá b por x menos 2 para poder identificar los términos. Al distribuir me queda 3x al cuadrado más bx menos 2b más 1. Y al asociar estos dos términos que no poseen la variable x como factor, entonces veo que el término independiente es menos 2b más 1. Y el término lineal va a ser b por x. O sea que si nuestro coeficiente del término lineal sí está coincidiendo con el parámetro b minúscula. Pero como voy a necesitar utilizar propiedades de las raíces, voy a utilizar la b mayúscula para el coeficiente del término lineal. Y de hecho voy a escribir a la ecuación cuadrática de esta manera. Como a por x al cuadrado más b por x más c igual a 0, pero con todos los coeficientes con mayúsculas. Entonces nuestro coeficiente principal va a ser 3. Nuestro coeficiente del término independiente va a ser b minúscula y nuestro término independiente va a ser menos 2b más 1, como dije recién. Bien, esto era solamente para identificar los coeficientes. Ahora razonemos sobre lo que nos piden. Nos piden encontrar el valor de b tal que se cumpla esto, ¿no? Que al sumar las dos raíces x1 más x2 me dé igual a 6. Pero lo que voy a hacer es razonar sobre la propiedad de las raíces que me hablaba sobre la suma de las dos raíces. Por propiedad, la suma de las dos raíces me tiene que dar igual a menos b sobre a, y por eso utilicé acá las mayúsculas. Menos b mayúscula sobre a mayúscula tiene que ser igual al resultado de la suma de las raíces. Pero a la vez el enunciado me está diciendo que la suma de las raíces tiene que ser igual a 6. Por lo tanto, estas dos cosas tienen que ser iguales. O sea, menos b mayúscula sobre a mayúscula me tiene que dar igual a 6. Y ahora simplemente estoy reemplazando el b mayúscula por la b minúscula que representaba nuestro coeficiente de término lineal. Entonces menos b sobre 3 tiene que ser igual a 6. Multiplicando ahora por el inverso de menos 1/3, que sería menos 3 en ambos miembros, voy a lograr despejar b y me va a quedar b igual a menos 18. Entonces con eso termina este planteo. Bien, en el resto de los incisos que tiene que plantear,
lo mismo, tienen que razonar sobre las propiedades de las raíces de las que hablamos, sobre procesos de despeje para poder identificar los coeficientes de la ecuación y nada más. Bueno, con eso entonces terminamos este video. Les mando un saludo grande, como siempre cuídense y hasta luego.